Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva reacción. Y sí, ha pasado tiempo desde la última, pero bueno, entre otras cosas, pues he estado enfermo, me fui de vacaciones, entonces pues no he podido hacer una hasta ahora. Pero como sé que me habéis estado pidiendo muchísimo este vídeo y además ya han pasado como 3 semanas desde que lo subió Jordi, pues creo que es el mejor momento posible para reaccionar a su vídeo de escenas legendarias Darth Vader en Rogue One. Veamos qué tiene que decir Jordi de la aparición de Darth Vader en el corredor, en ese famoso pasillo. Y nada, iré comentando por encima como sabéis. Y los que queráis sugerirme reacciones, tenéis el Discord en la descripción y ahí vais a la parte de las reacciones y me ponéis los vídeos a los que queráis que reaccione. Y estoy pensando hacer, me está poniendo nervioso la esta. Y estoy pensando hacer encuestas porque me mandáis muchos, entonces pues iré haciendo encuestas cada semana para ver qué es lo que queréis que suba. Y nada, sin más dilación, pues vamos a por el vídeo. Esta escena es la mejor de Darth Vader en todo Star Wars, al menos en el medio cinematográfico. El villano por excelencia de la Guerra de las Galaxias es protagonista de muchísimas escenas que, ya sea por iconicidad o calidad memética, se han convertido en secuencias muy recordadas por las grandes audiencias. Y siendo un personaje tan memorable en la trilogía original y climático en las precuelas, parece mentira que su mejor escena se dé en un spin-off aislado de esas historias. Ahí es cuando empecé a dilucidar por qué esta escena, de una forma muy intuitiva, me estaba apelando y entendí que aglutinaba lo mejor de Darth Vader. Hace unos años publiqué Lo peor de Star Wars, un vídeo rajando de la trilogía original desde una perspectiva humorística y bastante pedante. No es que ese vídeo no me represente a día de hoy, ya que la saga sigue sin gustarme personalmente, pero la realidad es que está lleno de falacias y muchos elementos claramente sesgados para favorecer el impacto en una crítica que va en contra de mi visión más analista. Te perdonamos, Jordi. Reaccionamos eso en directo, nunca lo acabamos. Quedó pendiente una segunda parte, pero te perdonamos, Jordi. Todo el mundo comete errores y es sabio admitirlo. Es por eso que desde una perspectiva más imparcial y material, querría apreciar lo bueno que aportaron estas películas al medio cinematográfico y las virtudes de muchas de sus escenas. Y si hablamos de algo que aportó Star Wars al medio, fue uno de los primeros grandes antagonistas, Darth Vader. Desde su diseño, con ese vestuario totalmente negro, robótico y carente de vida, hasta su profundo aliento, desgarrada voz y trasfondo trágico, Darth Vader... No sé si esto es un facto o no, pero me gusta muchísimo el diseño de Vader de Rebels. Creo que es mi favorito. Ese estilo más, como más samurái, más afilado. Es más apegado a los diseños de los artes conceptuales de Ralph McQuarrie para el episodio 4. Ha salido ahí el que tenéis aquí abajo. Me encanta. Brutal. Gótico y carente de vida, hasta su profundo aliento, desgarrada voz y trasfondo trágico, Darth Vader se convirtió sin ningún esfuerzo en un personaje magnético. Es tan así que originalmente Vader no tenía un papel tan relevante en la historia, pero la fascinación del público alrededor de este personaje fue tal que en el Imperio Contraataca se le dio un rol con muchísimo más peso. Es por esa fascinación que algunas escenas de Vader podrían tener sin esfuerzo 4 o 5 entregas en escenas legendarias, simplemente por lo memorables que permanecen en el inconsciente colectivo. Hoy vamos a repasar las mejores escenas del Señor Oscuro y a desengranar por qué la masacre de Rogue One ostenta el puesto más alto. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Vale, antes de que ponga la musiquita, hay gente que no le gusta esta escena en concreto de Rogue One porque dicen que es demasiado, ¿no? Como que no hacía falta mostrar a Vader así. Digo, no sé, cualquiera que se haya interesado un poquito por conocer un poco más del Señor Oscuro sabe perfectamente que esas cosas las hacía en su día a día, por así decirlo. A él lo de llegar a un sitio y masacrar a todo el mundo era como, bueno, como ducharse todas las mañanas. Bueno, en su caso ducharse, ¿no? Pero ya me entendéis. Si no sois otakus, pues ya me entendéis. I'm gonna be legend. Daddy. De la trilogía original, sin duda, nos quedamos con el Yo soy tu padre, una escena marcada por una revelación que daba la vuelta a los cimientos de la historia y sin duda por ese clímax musical de John Williams. Me viene el copy, así que empiezo a hablar un poco por encima. Es el momento más icónico de Darth Vader por su importancia e impacto a nivel narrativo, pero es cierto que aún así es muy breve.
Mi escena favorita de la trilogía original, sin ninguna duda, es el duelo contra Luke en el basado Retorno del Jedi. Todo este segmento siempre me ha maravillado porque es bastante disruptivo con lo que comúnmente se conoce como una escena de acción. El duelo está marcado por el pulso entre la esperanza de Luke y el pesimismo de Vader. Este último quiere hacer que pierda su humanidad para poder dar el paso al lado oscuro. Y después de una escaramuza, Luke se esconde y Vader empieza a comerle la cabeza. Entre las tinieblas, el Señor Oscuro intenta enrabietar a Luke amenazando a sus seres queridos, imbuyéndole en pánico y desesperación. Esto se ve reflejado por la iluminación. La cara de Luke muestra el conflicto entre la luz y la oscuridad, mientras Vader asume su rol en las sombras. Y arrinconado, Luke sufre las fases que Yoda mencionaba a Anakin cuando se cae al lado oscuro: el miedo, la ira, el odio y el sufrimiento. El hijo ataca al padre con una rabia incontrolable. La música nos expone un tema oscuro y decadente, mientras una voz parece llorar en lo profundo. Si el tema de la fuerza es la esperanza, este es el contrario. Pero es precioso, me encanta. Una combinación de acordes en una escala menor decadente, extraña y disonante. Si hay algún tema que represente a la perfección la caída al lado oscuro, es este. Richard Marquand captura la tragedia del duelo entre padre e hijo, oscureciendo el ambiente, arrebatándole epicidad. Es como si la voz de Vader fuera ese lamento en el tema, y a su vez, vemos que en el combate Luke lucha con todas sus fuerzas, mientras que el legendario guerrero parece verse superado o dejándose ir, viendo en lo que se está convirtiendo su hijo. La bruma. Esta escena está llena de muchísima carga emocional, pero la que tenía clara que quería analizar desde hace un tiempo era la del nacimiento del villano en la venganza de Bastante polémica esta escena. Bueno, esta no, el nuevo de después. Delicia aquella música tan funesta y sufrida. Unos coros que anunciaban la muerte y Esto la es muy vida. épico, sí. La muerte de Padme, la de Anakin y el nacimiento de Luke y Leia y Darth Vader. Simbolismo. De hecho, la muerte de Anakin es ilustrada a través del sonido, ya que durante la operación y hasta que le ponen la máscara por completo, en la escena suena estradigéticamente un latido de corazón. Sí. Este va perdiendo fuerza hasta que la máscara se acopla en su cara. Los latidos desaparecen completamente hasta que... Maravilloso. Son detallitos que importan. Llevarme hasta 720 euros para mi pastelería con la cuenta bienvenida BBV. Aquí apoyamos los vídeos de los creadores viendo los anuncios. La respiración del Señor Oscuro marca la muerte de Anakin y el nacimiento de Darth Vader. Y nace no solo del moribundo Anakin, también de la muerte de su mujer. Con esas respiraciones agitadas. A ver, ese paralelismo está muy claro desde el momento en el que van alternando las escenas, ves a Padme ahí como... Es curioso, ¿no? Porque está Darth Vader muriendo al revés. Está Anakin muriendo y naciendo Vader, mientras que por el otro lado está muriendo Padme y naciendo Luke. Y Leia, obviamente. Es como que todo el destino de la galaxia, por así decirlo, se está jugando ahí mismo. Y parece todo perdido, pero mientras surge... mientras parece que pierde el bien con el nacimiento de Vader, al mismo tiempo ya hay la esperanza de que está naciendo Luke y va a conseguir luego cambiar esa situación. Pero el paralelismo está claro. También hay mucha gente que dice, aunque en teoría no hay ninguna fuente oficial que lo haya confirmado, que Palpatine usó la fuerza y la energía vital de Padme para salvar a Anakin. Yo creo que no tiene por qué. O sea, no es tan importante, no es tan relevante. Yo creo que este momento es más simbólico que lore, en el sentido de que no es necesario que haga eso Palpatine para que sea una tragedia. Creo que queda muchísimo mejor desde mi propio punto de vista. Simplemente eso, que mientras cae uno en la oscuridad y nace como una persona distinta, la persona a la que más amaba pues estaba muriendo. Y incluso en sus últimos momentos y sus últimas palabras son contradiciendo lo que se está viendo al otro lado, ¿no? Hay bondad en él. Yo creo que no hace falta meter cosas raras de trasladar energía o hacer que uno viva y el otro muera para que esta escena sea épica. Pero ya digo, creo que no está confirmado oficialmente que lo hiciera Palpatine. Así que, de momento... y últimos momentos de Padme convertidas en el temible aliento del Lord Oscuro. El paralelismo entre ambas escenas es esencial desde el montaje, pero también en el contenido estético de las mismas. La luz blanca e intensa en Padme sufre un contraste total con el tétrico ambiente de la sala de operaciones en la que deforman a Anakin. También lo sentimos en los planos. El contraste más brillante lo vemos muy claro en este par de planos. Yoda permanece pasivo ante la muerte de Padme en una composición que debería ser equilibrada, pero la masa visual en el
el lado izquierdo descompensa el plano. Ahí, en Como no, Jordi Maquiavelo hablando de planos. Está bien. Yo de esto no tengo ni idea, así que ese vacío pa'lante. debería haber alguien, un sujeto que acompañara a Yoda en este contexto tan triste. Y a continuación vemos aquel que debería haber Levantándose en traído medio. equilibrio a la fuerza, el elegido y el camino que ha decidido tomar. No solo descompensa el equilibrio Jedi con su ausencia, sino que lo transforma en puro poder en el siguiente plano. La composición triangular de la que emerge Vader es un recurso de composición que dibuja una forma piramidal, una clara alegoría visual del poder, y ahí es donde se dirige Vader. La niebla no es casual. A ver, mi entendimiento es en el centro importante. Ese es mi concepto básico de los planos. Cuanto más al centro lo pongas al personaje, más importante es. Además de ayudar a dibujar una forma lumínica más clara en el plano, también carga con un sentido metafórico. Vader se pasará el resto de su existencia viviendo entre tinieblas, algo que nunca jamás le dejará ver la esperanza o el bien. El problema que tengo con esta escena es cuando Vader empieza a hablar y el emperador pone expresiones raras. Todo hasta que viene el... Ya. Añadido después, según tengo entendido. En la versión original creo que no estaba solo lamentándose, no había ningún no ni nada. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí, pues, ni fu ni fa. Siento que no sé, la verdad. Nunca me he parado a pensar si me gusta o no. Simplemente, pues bueno. Si lo quitas bien y si no, pues no, tampoco me molesta en exceso. es brillante. Porque Darth Vader no necesita Cortina diálogo. horrorosa. Es un personaje que con su distintiva respiración, Nah, ahí no. traje Ahí y no estoy de sable acuerdo. láser, reconocemos inmediatamente. Ahí no estoy ahí no estoy de acuerdo. Precisamente una de las facetas más icónicas de Vader es cuando habla. O sea, sí que es cierto que impone, porque ese es el rol que tiene, de cuando aparece en pantalla te cagas de miedo y a los que están alrededor también, pero ojo como Vader se dirija a ti, porque entonces ya estás bien jodido. A mí me encanta, por ejemplo, luego hay gente que dice que el Vader de Rogue One no le gusta que haga esas bromas de cuidado que sus aspiraciones no le ahoguen, ¿no? Pero eso ya se ve en la trilogía original, cuando pierden al halcón milenario en el episodio 5 y dice, no me acuerdo cómo se llamaba el capitán, dice, asumiré la plena responsabilidad y en la siguiente escena está tirado en el suelo, muerto, y Vader dice, disculpas aceptadas. Eso es icónico. Las frases que se marca Vader, con ese toque como de humor, ironía, sarcasmo, son brutales. Y esa esencia inquietante, casi inhumana, de un ser corrompido hasta los huesos. Los coros parecen rezos profanos y hablan por los personajes. Es la misma fórmula que en Duel of the Fates. Prácticamente la música esqueletiza Y la Battle escena of del the duelo Heroes. entre Anakin y Obi-Wan. Y eso es fantástico porque los instrumentos nos están contando cada cosa que está ocurriendo. En una época en la que la música empezaba a tener más calado en el contenido, John Williams hizo de la banda sonora de Star Qué Wars grande. algo imprescindible para entender la historia. Esa conjunción Y para contarla, ampliando un poco lo que dice Jordi, la música en Star Wars y también en otras composiciones, como puede ser Howard Shore en El Señor de los Anillos, no solo sirve para rellenar o para darte una idea general de, ok, ahora es un momento triste, ahora es un momento alegre, ahora es un momento importante, no, sino que te va contando cosas. Mediante la música en ciertos momentos, incluso te anuncia la aparición de un personaje, o ni siquiera que aparezca cuando sale el tema de Luke en alguna parte, el tema de Leia y no están, y tú estás atento y lo oyes, le da unos niveles de profundidad y unos niveles de significado impresionantes a la película, a lo que se está enseñando. Yo creo que mi, yo creo que debería ser así en todas las sagas. Y normalmente se hace, pero asociar un tema a cada personaje, mezclarlos, que tengan similitudes, por ejemplo, cómo suena el de Padme y el de Anakin en Across the Stars, cómo suena luego el tema de Leia en ciertos momentos, qué partes, eso ya lo explicó Jaime Altozano. A lo mejor algún día puedo reaccionar al vídeo, lo malo es el copy, de cómo los temas de los personajes cuando se unen forman unos nuevos. Entonces todo este nivel de significado es impresionante y en Star Wars, pues John Williams lo hace de forma magistral. siempre ha sido muy importante en la saga. Ujú. Y concretamente, ciertas composiciones son la perfecta muestra de la esencia fantasiosa y mitológica de los Sith y los Jedi. Ujú. Sobre todo cuando se usan esos coros tan litúrgicos. Es la música que acompaña a estos guerreros mágicos, prácticamente divinos. Pero aparte de la música, necesitamos algo más. Darth Vader se supone que es el elegido, el más poderoso Lo de todos es, los guerreros
menos Jedi y Sith que ha habido nunca. Debido a las limitaciones de la época en el caso de la trilogía original, ya que en las precuelas trataban de contar una tragedia, siento que el potencial sombrío de Vader, como una especie de brujo guerrero mitológico, estaba desaprovechado. Un poco sí. Necesitaba ver al heraldo del lado oscuro desde la perspectiva que tendría un soldado que va a enfrentarse a él. Este es buen punto. Este es buen punto y lo he dicho siempre, que lamentablemente en la trilogía original no vimos a un Vader, se nos hablaba de lo fuerte que era y lo terrible y lo aterrador, pero por el poder que tenía con la fuerza. Porque, o sea, podía, ya se ve en el episodio 5, o sea, puede asfixiar a otro en llamada de Skype. O sea, estás hablando con él, no estás ahí presente y aún así te puede matar a distancia. Eso es horrible, da un miedo enorme. Pero claro, no se vio el potencial de Vader en lo puramente físico más allá de sus enfrentamientos con Luke. Y no le vimos entrar como un bruto en la Tantive Quarter. O sea, él llega cuando ya están todos los rebeldes muertos. Entonces no se ve, como dice Jordi, el potencial que tiene esa amenaza con un soldado raso. En la trilogía original me refiero. Y sí que es cierto que todos teníamos ese sueño de ver en la pantalla, porque en cómics y en historias ya se había visto, pero en la pantalla ver eso era espectacular y algo muy necesario. Y Rogue One yo creo que lo hizo de forma perfecta. Es decir, caca. Y esa Eso es. magia, ese poder tenebroso, lo veo representado en este momento. Sí. Lo mejor de la película, Creo sin que ninguna Rogue duda. One hace el mejor ejercicio audiovisual que se haya hecho nunca en torno a la figura de Darth Vader. Omito series y animaciones porque las desconozco. No, que no Por vi cierto, fuera, no hace hablo falta. únicamente del medio cinematográfico. Vale. Vamos a diseccionar la escena plano a plano. Tras obtener Ok. los planos de la Estrella de la Muerte y ver el sacrificio de los últimos rebeldes, nos transportamos a la nave Tantive Quarta, en la que vemos cómo los soldados Bueno, en intentan escapar profundidad, con esta pero sí. información vital. Rogue One es una película que se centra en individuos comunes que luchan contra un imperio poderosamente desproporcionado. Ujú. Y esa asimetría y susceptibilidad la sentimos una y otra vez. Algunos rebeldes se quedan atascados en una estancia, en medio de la evacuación, y cuando la cámara se acerca a la acción, intentando atravesar la puerta como los propios soldados, Te sientes parte de las ella, sí. luces se apagan. Los gritos de uno de ellos comienzan a ahogarse en el caos, el bullicio y los propios sonidos de la nave. Se quedan abandonados en este lugar y escuchan como la puerta del fondo tras ellos se ha abierto. En este momento la música se apaga, así como las voces de los tripulantes. Silencio. Todos se ponen en alerta y la cámara hace un traveling out abandonándoles y volviendo a la oscuridad. A la vez que simboliza la unión y fuerza de estos soldados, el movimiento nos atrae hacia el fondo de ese oscuro pasillo. Y en el contraplano obtenemos el mismo acercamiento a ese lugar, pero ahora con un movimiento interno y desde el eje opuesto. Este recurso es algo que define el estilo del director, Gareth Edwards. Durante toda la película nos limitamos a vivir la acción desde la perspectiva subjetiva de los protagonistas, aumentando la inmersión y dibujando a los antagonistas como una fuerza aún más poderosa. Este estilo lo podemos ver también en The Creator, Monsters o Godzilla. Y en esta escena va a ser muy importante ese tipo de perspectiva, porque no vemos como un espectador más una masacre de Darth Vader, sino que la vivimos como un soldado Exacto, más. como Y uno es de curioso ellos. porque una de las escenas que más definen el estilo de Edwards fue compartida con Tony Gilroy, director encargado de algunas regrabaciones y con mucha mano en la postproducción. Pero volvamos a la escena. Según avanza el plano, escuchamos pasos y abandonamos paulatinamente a los soldados para sumergirnos en las tinieblas. Ya lo intuyes. El es que detalle de la es forma brutal. del pasillo me parece también un recurso formidable. Las formas de la estancia, los marcos y la propia sombra que Ya se te dibuja llevan en el al fondo medio parece todo. mostrarnos el propio casco de Darth Vader, como si en cierto modo estuviera proyectando su figura. Es un Ok. detalle de fotografía puramente estético, pero le da un toque siniestro. El lugar, claustrofóbico, muestra una sola salida, el final del túnel. Pero esa salida no es una luz, sino la oscuridad total. Ya hay alguien ahí. Y una vez nos hallamos únicamente con las sombras, escuchamos la respiración de Vader. Los soldados ya saben a qué se van a enfrentar, probablemente un ser del que han oído incontables historias, Ahí superior a está. ellos en todos los aspectos y con poderes más allá de su imaginación. El simple aliento de Vader es suficiente para helarles la sangre. Y Y entonces... Y además, esto no se dice en la película, pero una de las características de Vader que más me gusta y que se ve en Rebels es el frío. O sea, cuando Ezra, Kanan y los del Escuadrón Fénix están abandonando Lothal, en el primer y el segundo capítulo de la segunda temporada, se detienen y dice, ¿lo notas? Y dice, sí, el frío, y empieza a salirles vapor. O sea, ante la presencia de Vader, todo, la oscuridad, el lado oscuro, todo el miedo,
todo queda incluso en un segundo plano porque sientes frío. Entonces tú imagínate estar en ese pasillo, no poder salir, oír que se abre la puerta, no ver nada y empezar a sentir frío. Primero frío y luego la respiración de Vader. O sea, hola Star Wars, ¿cuánto más hace falta para empezar a sacar historias de terror de este estilo? Porque el potencial es tremendo. Enciende su sable láser. Ya. Cagaste. ¿Qué haces? La música enfatiza el gesto de Vader con uno de los acordes más oscuros de la marcha imperial A ver. y lo alarga hasta que los soldados empiezan a disparar. Tanto en la música como en el gesto hay una muestra de poder. Vader enciende el sable hacia abajo, sin moverse, Como ni si- decir una sola palabra. No hay un saludo ni un ritual de duelo como No, si no. podía tener Darth Maul. Vader Es con que no este es un gesto les está anunciando Es que no es un... Perdón que corte a Jordi, pero es que esto no es un duelo. No estoy contradiciendo a Jordi, o sea, estoy poniéndolo de manifiesto. Obviamente, es que no es un duelo, es una masacre y punto. O sea, ni un saludo ni nada. Vader tampoco era de saludar, eso era más de personajes un poco más elegantes, como el Conde Dooku, por ejemplo. Este está encendiendo el sable así como diciendo con palabras así vulgares, cagasteis. O sea, yo vengo aquí a hacer mi trabajo y voy a pasar por encima de vosotros, lo queráis o no. Entonces es como, bueno, llegó vuestro papi. Yo soy el Star Wars. su muerte. Sí. Y está lejos de ser una invitación a la rendición. Está ahí Os voy a para destrozar. perpetrar una masacre. Y antes de arrancarles la vida a sus enemigos, quiere helarles el corazón. De hecho, la forma en la que enciende el sable es idéntica al momento en el que Anakin hace lo propio con los jóvenes Jedi. Antes de Bueno, seguir, postura remarcar distinta, que pero... esta composición respeta el estilo plástico y visual de los Sith y el Imperio en la saga. El punto de fuga lo ocupa Vader y la profundidad y forma del pasillo dibuja una pirámide. De nuevo, una composición triangular para mostrar el gigantesco poder de los Sith. Los soldados se ven contrariados por este gesto y tardan unos segundos de más en disparar. Y cuando lo hacen, la música no se... Pero más que contrariado, yo le veo como que estaban cagados de miedo en ese momento, pero porque no sabían, o sea, no se había concretado la amenaza. O sea, pero en el momento en el que aparece, ven que se enciende el sable, es rabia ya. Es como decir, bueno, pues si tengo que morir, moriré matando. Entonces intentaré llevármelo por delante. O sea, en el momento no hay escapatoria, ¿qué puedes hacer? No puedes subir. Pues la otra opción es tirarse en el suelo y empezar a llorar. Pues no, o sea, venga, a disparar, porque a fin de cuentas los rebeldes estaban expuestos a estas cosas. O sea, sabían que tenían todas las de perder siempre. Eran gente, por lo general, los soldados preparados mentalmente, sabían a lo que se enfrentaban. Entonces, no podían hacer otra cosa que eso. Y ya digo, en cuanto se concreta la amenaza, pues dicen, oye, no hay más remedio, te voy a destrozar. La furia esta, la rabia es lo que muchas veces pues te hace tener un poco más de valor en estas situaciones. Yo al menos lo interpreto así, no lo veo como lo menciona Jordi, de que se enrabian por el desafío. No, simplemente pues es una forma también de darse ánimos a ellos mismos. embarga en un arreglo de la marcha imperial, de nuevo con acordes que hacen al tema mucho más maligno y oscuro. Con cada uno de los golpes, además, otro anuncio. De nada, Jordi. This is not a natural storm. Pam, 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 pam. Los coros, como en Duel of the Fates, conectan con esos rezos que marcan los combates entre Jedi y Sith, y captan a la perfección la esencia mitológica que comentaba antes. La escena, como la música, es agresiva, son golpes. Ahí está. Vader empieza jugando con sus víctimas, haciendo bailar el sable láser, eliminándolos con sus propias armas. Bueno, no es jugar con ellos. Ahí Vader... A ver, hasta cierto punto él disfruta esas cosas, obviamente, pero no es tanto el jugar, pero es su estilo de pelea. Ese cómo desvía los disparos es característico de Darth Vader, que además tiene movilidad un poco más complicada por culpa de la armadura, entonces tuvo que cambiar su estilo y eso de forma fluida y de forma, pues así haciendo como esos pequeños molinetes de un lado a otro, se ve mucho también en Rebels y que y seguro que en algún otro sitio que ahora no recuerdo, pero es típico de Vader eso. A continuación, vemos a uno de los soldados, desesperado, golpeando el cristal de la puerta. Situación de total vulnerabilidad y a través del otro cristal. La sensación de que no hay escapatoria es absoluta. Pero aún así los rebeldes intentan luchar con lo que tienen.
Y esta voluntad se quebranta con la primera demostración de poder. Fijaos en las interpretaciones de los espectacular. actores. Durante un momento, todos los personajes se quedan paralizados. Se les ponen El los uso huevos de de la fuerza corbata. de Vader, además de elegante, es implacable. Son movimientos bruscos y sumamente violentos. De la misma forma, no vemos un combate acrobático como en otras escenas de la saga, sino que Vader camina de una forma fría, pesada y desalmada. Es que Vader ya no era acrobático. Vader ya era imparable. No necesitaba serlo. El tío no se le podía detener. Iba para adelante, veía que no tenían escapatoria y que estaba la puerta cerrada. Podría haber saltado hacia ellos o ir más rápido, pero no le hace falta. Juega con eso también. En ese aspecto sí que podríamos decir que le gusta el ver el sufrimiento y no solo matar a la gente, sino infundirles terror. Pero Vader dejó de ser acrobático ya. O sea, tenía habilidades sobrehumanas de fuerza, pero él priorizó por su condición la resistencia y la potencia, más allá de la agilidad. De verdad parece muy cabreado. Sí. A la vez que la música son golpes corales, la escena es un despliegue violentísimo del villano. La capacidad de reacción de los rebeldes es nula, están aterrorizados. Y por parte del villano, el desvío de la bala nos muestra que si quisiera, les habría matado con la fuerza a todos sin siquiera rebelarse con el sable láser. Aquí nos damos cuenta de que más que una masacre nacida de la rabia y el odio, es un movimiento disfruta dominante también. que busca dar una lección a todos los presentes y testigos. Esto es lo que ocurre cuando desafías al Imperio. Y Sí. todo lo que quiere demostrar aquí Vader es sometimiento total. Es imposible luchar contra él. El desarme es una muestra más de ese dominio. Y es fantástico porque en cuestión de 25 segundos Vader utiliza muchísimas técnicas diferentes para matarlos. Sí. Es un resumen perfecto de sus poderes y capacidades y aún más de su carácter. Por eso digo que es que no le hace falta ser ágil ni hacer acrobacias. El tío te destroza. Te ve y estás muerto, ya da igual. O sea, a no ser que tengas el guión de tu parte y seas el protagonista, pero ellos en ese momento experimentaron, vieron la barra de jefe que se ponía ahí en pantalla y les aparecieron unos numeritos NPC 1, NPC 2 y dijeron, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y es eso, a Vader no le hace falta ir haciendo volteretas. O sea, si quiere te lanza el sable y te empala con él, te agarra y te parte el cuello a distancia con la fuerza, o te atrae y te lo hace con sus propias manos, te estampa contra una pared, te desarma, te puede meter tu sable, tu propia arma, atravesarte con ella por la cabeza. Es que puede hacer lo que quiera, partirte los huesos. Es horrible. Tras verle en acción y acabar de destruir a los rebeldes del pasillo, continúa su marcha furiosa y violenta hasta que un soldado consigue desacoplar la nave, rematando la escena con el escape y la marcha imperial redoblando militarmente ante la implacable mirada de Darth Vader. Ahora analicemos el valor de esta escena en cuanto a impacto y sustancia narrativa. Ok. Nos hallamos ante una secuencia de acción de 30 segundos y aún así consigue ser memorable. El montaje acelera una masacre que sucede en un pasillo no muy largo y todos los movimientos de Vader tienen un golpe de efecto. Los planos, cada vez más cerrados, en un ambiente ya de por sí claustrofóbico, aumentan la opresivo. sensación de peligro y poca escapatoria. Y el ritmo externo, es decir, la duración de los planos debido al corte, es muy acelerado. Por eso da la sensación de que pasan muchas cosas en 2 tan planos poco por tiempo segundo. y también sentimos los cortes como los golpes y le otorga un dinamismo bárbaro a la escena. De la música, que ya he mencionado antes, me quedo con la maravillosa continuidad que le dieron a los coros en los temas relacionados con Vader. Las voces, en todos, representan su alma, su sentir. En Duel of the Fates es el mal incipiente y seductor de la violencia, trepidante y caótico. En The Birth of the Bueno, más bien en Duel of the Fates es la contraposición del bien y el mal. O sea, es como en un momento cómo se está desarrollando un momento crucial y cualquiera de los dos puede ganar. Entonces está expectante. Pero Twins, la muerte de Anakin y el nacimiento del Señor Oscuro. En Ahí está. Jedi's Fury, la tragedia y la decadencia de su alma. Y aquí, en el tema paradójicamente llamado Hope, el arma definitiva del Imperio. Esos coros son pulsiones malignas que empujan a Vader a luchar sin sentimientos. Es como si en su cuerpo no hubiera sangre, solo odio. es que ahí ves Y una aparte de máquina. ladino, suena tremendamente poderoso. Y la disposición de los acordes, junto a su intensidad y rapidez, parece, además de golpes, respiraciones. Es la composición perfecta para una escena tan visceral y fugaz, protagonizada por este personaje. Además de que se convierte en el estímulo auditivo que reemplaza su voz.
hecho que hace la escena aún mejor. No A habla, pesar de no que me hace encanta falta. la voz de Darth Vader original, evidentemente, pero creo que sin diálogos, sin puentes, sin movimientos ni recursos innecesarios, el personaje gana muchísimo. Como último... Pero es lo bonito que tiene, bueno, lo bonito, lo impresionante que tiene Vader. Da igual si habla o no habla. O sea, impone igualmente. Porque cuando no habla es una máquina de matar fría e insensible. Y cuando habla es eso, está muy por encima de ti. Se nota el desprecio, la inteligencia que hay detrás y la voluntad férrea para hacer el mal. Entonces, tanto si dice palabras como si se las guarda, mm, es icónico. Por eso digo que no me decido entre un Vader que no hable o un Vader que esté ahí amenazando, porque es impresionante de las dos formas. punto es un grandísimo añadido a Una Nueva Esperanza, pues es un fragmento narrativo que da contexto al inicio del episodio Sí. 4 y que además ilustra de nuevo una dualidad muy recurrente en la saga. Aunque ya lo dije en mi reseña de Rogue One, que esto plantea algunos problemillas de continuidad, sobre todo con R2, C3PO y la misma Leia, ¿no? El miedo, el odio y la oscuridad contra la esperanza, el sacrificio y la luz. Es increíble y súper redondo como Edwards y Gilroy lograron que una escena tan breve se convirtiera en algo memorable Icónico. de una saga Ujú. ya de por sí imperecedera. Muy bien. ¿Qué va a poner? ¿Planos bonitos de Rogue One? Hasta aquí hemos llegado. muy bien. ¿Cuál es la siguiente escena legendaria que queréis que analice? Dejad vuestras opciones y propuestas en las respuestas al comentario. Pues nada, ya sabéis, si tenéis alguna escena legendaria de Star Wars que queréis, ya sé que lo dice en general, pero si queréis que haga él algún análisis, pues le dejáis un comentario. Muy buen vídeo, la verdad, y es interesante esta escena. Yo también había pensado desde hacía tiempo el hacerle un análisis, lo que pasa es que tengo un poco dejado de lado esa serie en el canal, que creo que he analizado 2 escenas, si no recuerdo mal. Era cuando Ahsoka abandona la orden y alguna otra que no me acuerdo. ¿La muerte de Satine puede ser? Puede ser, sí. La de por qué Obi-Wan es el Jedi perfecto, que analizó la muerte de Satine a manos de Darth Maul. Tenía pensado también hacer un análisis de este, pero ahora que ya he visto el vídeo ya no creo que lo haga por si digo cosas de forma inconsciente que ha dicho Jordi. Entonces, pero bueno, lo que me digáis, si queréis que lo haga, lo hago. No hay problema con eso. Pero muy buen análisis, me ha gustado. Lo de los planos, ya digo, no tengo yo mucho conocimiento en ese ámbito. Para mí es tirar líneas y en el centro lo importante, a los lados lo que no lo es tanto. Pero luego lo de la música también está muy bien. Obviamente la música de Star Wars siempre cuenta algo. Y luego ya pues a nivel de lore y a nivel de narrativa y de significado, esa parte de Vader era muy necesaria en la película y creo que, sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que cuando dices Rogue One, lo primero que se te viene a la cabeza es Vader en esta escena. O por lo menos lo que he visto que muchos de vosotros me habéis dicho y en mi caso particular. O sea, se ha convertido en una escena icónica y ya, como ha dicho Jordi, no solo de esta película, sino ya dentro de toda la saga. Así que nada, gente, muchísimas gracias por ver la reacción conmigo. He intentado tampoco no interrumpir mucho porque Jordi en esto sabe muchísimo más que yo, así que he preferido que él fuera diciendo las cosas y yo hacer algún apunte. Y nada, si tenéis alguna otra sugerencia, entráis en la descripción, os unís al Discord y vais poniendo las sugerencias. Nada, gente, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.